Bueno, entre risa y risa, ¿alguien me puede decir de qué empezamos a hablar la semana pasada? De autoridad, obediencia, ok, fue bueno. ¿Algunos os ha hablado el Señor? ¿Hemos practicado? Qué bueno, porque en esta mañana vamos a seguir hablando sobre ese mismo tema, pero me gustaría empezar con un texto que se encuentra en Romanos capítulo 13. Así que acompáñame, por favor. Y vamos a empezar a leer. Dime un amén cuando lo tienes, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice así Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se está resistiendo. Y los que resisten acarrean ¿el qué? Condenación para sí mismos. Qué increíble texto, ¿verdad? Porque uno cuando lee este texto empieza a pensar quizás en los políticos que tenemos, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo es posible que Dios nos haya puesto a este tipo por gobernante? O por presidente o por X. ¿Cómo es posible, no te ha pasado, no sé si te ha pasado una vez, de ir en tu vehículo y de repente te para alguien y es un chavalito de 20 años que seguro se está poniendo a porros en casa y es un policía, es tu autoridad? Y dices, este monicaco me pide el carnet de conducir, que salga del coche, que le enseñe el triángulo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y decimos, ¿cómo es posible que Dios ponga a este por autoridad mía? ¿No os ha pasado? ¿Solo me ha pasado a mí? Solo me ha pasado a mí. Ok, pues entonces os voy a hablar de mi corazón esta mañana. Muchas veces nos cuesta entender. Nos cuesta entender que hay Saúles en el mundo. Nos cuesta entender que hay personas que han sido establecidas, como dice la palabra de Dios, por Dios mismo. Cuando empezamos a ver sus actitudes, cuando empezamos a ver cosas en ellos que no son del todo buenas, cuando empezamos a ver que hay cosas que todavía necesitan cambiar y nos cuesta como seres humanos someternos, como dice la palabra, a ese tipo de autoridades. Pero qué tremendo texto podemos leer aquí en Romanos, donde es un texto duro que nos pone cara a cara con el hecho y la realidad de que Dios no nos dice, sométete si tú crees que es correcta la persona a la cual hay que someterse. Sino que la palabra de Dios nos habla de un sometimiento y una obediencia radical, sin que haya sí pero. Qué duro es esto a veces, ¿verdad? Y ahora está de moda, nos manifestamos y salimos a las calles y no me gusta, yo quiero otro, no me gusta. O sencillamente protestamos, de repente ya no hay clase un día y los niños se quedan en casa. ¿Por qué? Hay huelga. Nos vamos volviendo un poquito franceses. Aprovecho que mi mujer salió. Los franceses tienen fama de estar siempre en huelga, ¿no lo sabíais? Ay, madre, no, si tú vas a Francia vas a ver que día sí, día también y el de después también hay huelga siempre. Están siempre enfadados, siempre protestando, pero ese es el espíritu que está en nosotros como seres humanos, en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Siempre llevamos ese ingrediente de siempre oponernos a la autoridad. Entonces, yo os pregunto, ¿la autoridad siempre tiene razón? No. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿La autoridad se puede equivocar? Sí. ¿La autoridad saben siempre más que uno mismo? No. Entonces, ¿por qué tenemos que someternos? Aquí algunos se quedaron hasta pensando, pues tiene razón. Ahí está en esa parte de la escritura, pero me gustaría poder marcar 2 puntos o señalar 2 puntos de este texto.
una gran pregunta sería, ¿a quién tenemos que someternos? Lo acabamos de leer, a las autoridades que Dios establece. Ahora la siguiente pregunta que nos podríamos hacer muy interesante, ¿y por qué? ¿Y por qué a ellas? La respuesta la encontramos ahí mismo en ese texto donde dice, no hay autoridad en la tierra que no haya sido establecida por Dios mismo. Y la siguiente respuesta la encontramos también ahí. Pero me gustaría que pudieseis venir conmigo al libro de Efesios, donde nos ayuda a entender un poquito mejor esa segunda respuesta al por qué. Efesios capítulo 4 y versículo 11 al 12. Porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No tenemos tiempo para empezar a hablar del por qué someternos a autoridades de políticas, sociales, etcétera, etcétera. Porque el domingo pasado, si os acordáis, vimos que la forma en que se rige o la columna de autoridad de parte de Dios, porque vimos también que Satanás tenía su columna de autoridad, ¿os acordáis? Si no os acordáis o no la visteis, en YouTube la podéis ver, la predicación del domingo pasado. Pero no me voy del tema. Dice que estaba Dios dio autoridad a Jesucristo y puso todo bajo sus pies. Y cuando Jesucristo terminó la obra, la misión por la cual Él fue enviado, ¿a quién traspasó su autoridad? ¿Recordáis? A la iglesia. Pero hay un fundamento básico y muy importante que debemos entender. Dentro de la iglesia, Dios ha establecido también a personas que son aquellas que Dios ha puesto para establecer sobre ellas autoridad. ¿Con qué fin? Ay, es que, qué mandón es el Fabio. ¿Cómo le gusta mandar? No es una cuestión de mandar. Es una cuestión, lo vemos ahí en Efesios, ese es el fundamento de la autoridad sobre la iglesia. Es a fin de poder perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? No son los perfectos. Los santos son aquellos que han decidido consagrarse a Dios. Son aquellos que han dejado su antigua forma de vivir y cuando Cristo ha venido a ellos, a nosotros, hemos decidido dejar nuestra antigua manera de vivir y empezar a vivir conforme al corazón ¿de quién? ¿De tu pastor? No, de Dios. Y ese es el motivo por el cual como iglesia tenemos que entender que Dios ha establecido una autoridad o autoridades sobre la iglesia que nos ayudan sencillamente a perfeccionar a aquellos que son consagrados. ¿Para qué? Para la obra de Dios. No hay nada peor. En España pasa mucho esto. Tú puedes ir a una obra de construcción y vas a ver a 10 así y a uno que está ahí hincando el lomo y venga y venga y venga y todos están mirando a ver, mejor un poco a la izquierda, y el otro, no, mejor cava más el pico, dale, y el otro, ay, yo creo que no sería ahí, ¿no habéis oído ese dicho de aquí mucho jefe y poco indio? Nacemos así, mandones. Nacemos con nuestras ganas de imponernos ante todo. Los niños desde el principio, una de las primeras palabras que aprenden, ¿cuál es? No. Recoge tu habitación. No. Bueno, ahora ya son un poquito más inteligentes y no te dicen no, dice, luego. Pero así somos. Desde pequeñitos llevamos ese problema de vivir bajo autoridad en nuestras entrañas. Basta que le digas a tu hijo, no cojas la escoba, para que te das la vuelta. ¿Y qué va a hacer tu hijo? Coger la escoba.
Tú te vas a dar cuenta que continuamente, desde que somos bebés, desde que somos pequeñitos, uno de nuestros mayores problemas es vivir bajo autoridad. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana hacer. Por eso hay tantas filosofías actuales, los humanistas, etcétera, 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 que el centro de sus filosofías es que el hombre haga lo que le da la gana. En eso consiste. Ahora incluso vemos partidos políticos, no voy a hablar de política, tranquilos, Incluso vemos los partidos políticos, el gran mensaje que alcanza al pueblo, ¿cuál es? Sé libre, haz lo que te dé la gana, tienes derecho a todo. ¿Quién te va a decir a ti lo que tienes que hacer? ¿Verdad? Y llamamos a eso libertades, cuando realmente nos estamos volviendo esclavos de nosotros mismos. Los que son un poquito más antiguos aquí, los que conocieron la era de los dinosaurios, saben que antiguamente había una serie de valores. La jovencita no llegaba tarde a casa, ¿verdad? Eso de llegar a casa a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ¿existía o no? Madres, decirme, abuelas ya, decirme, ¿sí o no? No. Eso de que el niño contestase a su padre y vete, y tú... Eso no existía tampoco, ¿verdad? Porque había una mano santa que iba de derechas a izquierdas, que te ponía de calcomanía en la primera pared que te encontrases. ¡Pum! Y eso antes era disciplina, educación, y ahora lo llamamos maltrato. Darle libertad a los niños. Ay, deja a tu niño que se exprese. ¿Cómo que se exprese? Está pintando todo, está rompiendo todo. Es que es arte. ¿Cómo arte? Está endemoniado tu hijo. ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? Ahora la gente va a una entrevista de trabajo y te aparece un... ¿Qué? ¿Me hacen trabajo? ¿Qué? Es el piercing que lleva en la lengua que no deja hablar. Y el jefe está allí con corbata y... Pues, ¿no? La libertad. Queremos ser libres cuando realmente, buscando esa libertad que sencillamente es faltar al hecho de la importancia que Dios estableció de vivir bajo autoridad, nos está esclavizando. Pero no vamos a hablar de la política ni a nivel social lo que está pasando, que ya todos lo sabemos y lo hemos visto. El problema está, hermanos, es que la iglesia ha sido llamada a vivir los principios de Dios. Aquí no podemos hacer lo que nos da la gana. Queremos libertad, queremos libertad. Ahora un hermano opina, quitamos los focos, otro opina, ponemos aire acondicionado, no, dale al calor, no, dale al frío, no, dale al calor, no, dale al frío, no, dale al calor, no, dale al frío. Ahora, ¿por qué guitarra y batería? Yo prefiero una armónica. Ay, no, ¿y por qué puertas blancas? Mejor rojas. Y continuamente la iglesia actual está tratando de vivir bajo esas filosofías satánicas de que cada uno haga lo que le da la gana. Yo soy libre. En el fondo eres un esclavo de tu propia vida. Cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, es en ese momento donde empezamos realmente a experimentar la libertad. No hay nada mejor que tú vivas bajo las normas de nuestro Creador. No hay mayor bendición que esa. Siempre que tú intentes salirte de las normas y hacer tus propias normas, te aseguro, vas a sufrir. Y a veces estamos jugando, hay un poquito, estoy aquí con el Señor, pero con mi pie. Estoy haciendo lo que me da la gana.
Pero llega un momento que ya nuestro pie no es suficiente. Empezamos a meter la mano. Oh, parezco Shakira. Y llega un momento que es tan placentero, instantáneamente, hacer lo que a ti te da la gana, que te metes de lleno. Y ahí empiezas a caminar bajo tu propia forma de ver, bajo tu propia forma de entender, sin autoridad. Y cuando te quieres dar cuenta, te ves envuelto en un pozo profundo que lo único que está haciendo sobre tu vida es traer sufrimiento. ¿Alguien sabe de lo que le hablo aquí? Pero fíjate qué tremendo. Si me acompañas al libro de Tito, capítulo 2. Versículo 15. Vamos a empezar en el 11, ¿de acuerdo? Para llevar un poquito más la lectura y poder entender mejor el contexto. Tito capítulo 2, versículo 15. Vamos a empezar en el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, es decir, feliz, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio que sea celoso ¿de qué? De buenas obras. Y fíjate el 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Qué increíble texto, pero nos habla de tres palabras que se convierten en aquellas cosas en las que tú y yo tenemos que aprender a dejarnos tratar sobre nuestra vida. Y dejándonos tratar en nuestra vida con estos tres principios, estamos seguros que mi vida está viviendo bajo autoridad, es decir, bendecida. Porque ya hemos visto el panorama, no solamente ahí fuera, sino aquí dentro, de hasta qué punto nos volvemos esclavos y vivimos en maldición cuando cada uno hace lo que bien le parece. El libro de Jueces, yo te animo a leerlo. Es un caos. Es un caos porque sencillamente hubo un pueblo, dice varias ocasiones, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Fue la era donde terminó Josué, su reinado, vamos a decir su gobierno, su liderazgo, y él les dejó la manera, los principios de cómo vivir, pero fue un pueblo desobediente, hijos de la desobediencia. Lo vimos el domingo pasado, y eso fue causa de tanta destrucción, que en el libro de Jueces podemos leer una y otra vez. Ahora, ¿quién quiere ser bendecido aquí? Amén. Todos, ¿verdad? Todos queremos alcanzar la bendición de Dios. Pues fíjate, empezamos con el primer principio. Esto habla. ¿Y de qué debemos dejarnos hablar por nuestras autoridades? Porque al fin y al cabo estamos hablando de la autoridad en la iglesia. Y en la autoridad en la iglesia, tú lo que debes oír o lo que debes dejar que te hablen no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Lo podemos leer en el libro de Josué. Ven conmigo, capítulo 1, y vamos a leer ese texto donde vemos que fue el primer, digamos, no sé si llamarlo mandamiento, o por lo menos sí fue lo primero que Dios habló a Josué en este tiempo en el que él empezaba a caminar.
Josué capítulo 1, versículo 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha dado. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Y escúchame bien, aquí estoy hablando a personas que están emprendiendo o han emprendido una vida con el Señor. Aquí hay futuros pastores, evangelistas, maestros, los hay aquí. Hay misioneros en este lugar. Hay personas que van a estar dirigiéndonos en la alabanza y en la adoración. Y no muy tarde, yo lo sé. Porque ese es el deseo de Dios, es levantar a un pueblo entendido que ejerza su labor, su ministerio, para que la iglesia sea bendecida y para que ahí fuera se escuche la buena nueva. Ese es nuestro objetivo como iglesia. Por eso a ti te hablo, emprendedor. A ti te hablo, pionero. A ti te hablo porque es tiempo, quizás tú viviste en una familia que hacía lo que bien le parecía. En una familia donde quizá entraron a hacer cosas que no debían, que no estaban conforme al corazón de Dios. Pero no importa, esa es la buena noticia hoy. Cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, Dios nos llama a ser emprendedores. ¿Qué quiere decir? A cambiar nuestras familias, a cambiar nuestros matrimonios, a cambiar nuestra forma de vivir. Empresarios, a cambiar vuestra forma de administrar vuestra empresa. Los que trabajáis bajo la autoridad de un jefe, a cambiar vuestra actitud en el trabajo. Cuando Dios viene, Él necesita hacernos entender que es por medio de su palabra que somos transformados para poder emprender. Esto no solamente es para que tú engordes y engordes y engordes y engordes. No. Todos los que estamos aquí, Dios tiene un objetivo para con nosotros. Y tú necesitas descubrirlo si aún no lo has descubierto. Que no era solamente encontrar a Cristo. No, amigo. Eso es solamente el primer paso. Encuentra a Cristo y vas a ver hasta dónde Cristo te va a llevar. Pero vemos en este texto, en la segunda parte, el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás ¿qué? No, ¿harás qué? ¿Cuántos quieren ser prosperados en el camino? Yo quiero ser prosperado en el camino. Y no estoy hablando solo de dinero, porque muchas veces eso es lo que se ha predicado y es falso. A veces estando con el Señor también andamos justitos, porque debemos entender que nosotros no seguimos al dinero, seguimos al Dios, al Todopoderoso, al que está sentado en el trono. Con dinero o sin dinero, a Él le sigo. Ahora se predica mucho eso porque es lo que llena las salas. Ven al Señor porque Él va a prosperar y tu negocio va a ser, y tú vas a ser rico, y todos quieren ser Abraham. Pero no todos fueron Abraham en la palabra de Dios. Tenemos también a Ruth. Tenemos a personas que lo pasaron muy mal. Pero debemos entender que para nosotros, nuestra vida, nuestro prosperar en el camino no nos habla exclusivamente de la economía, aunque sí sabemos que nuestro Dios nos prometió que no nos faltará ni sustento ni abrigo. Pero cuando Dios nos habla de prosperar nuestro camino, nos está hablando de que cada día, a pesar de las tentaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, a pesar de los obstáculos que vemos, Dios cada día está con nosotros. Él nos anima, Él nos llena de paz, Él nos llena de gozo, Él nos llena de alegría, Él nos llena. Porque ese es el fruto del Espíritu. Y eso es prosperar en nuestro camino. Ahora, la única manera de prosperar en el camino, lo vemos en el versículo 7, tú debes hacer conforme
a lo que Dios ha establecido. Y cuando Dios nos pone autoridades, esa autoridad que hay sobre mí, que Dios ha puesto sobre mi vida, Él está siendo observado por Dios para que cada consejo, cada decisión, cada movimiento de su vida sea decirte, expresarte, mostrarte lo que la palabra de Dios quiere mostrarte. Pero yo la puedo ver. Pues a veces no. ¿No te ha pasado alguna vez estar tan locamente enamorado de un monstruo, pero enamorado, que dices, ay, es el hombre de mi vida? Y tu madre dice, ¿este? Ay, qué guapo. ¿Cómo guapo si parece un colador? Ay, ¿no ves qué pestañas? Pestañas postizas. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y ese rubio bote. Muchas veces vivimos cegados por nuestros sentimientos. Y no entendemos que cuando somos hijos de Dios no podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Seguir a Cristo y amar a Cristo es una decisión. Por eso no creemos en el divorcio entre hombre y mujer, pero tampoco creemos en el divorcio entre hijo y padre. Porque nuestro Padre es perfecto. Todo lo que Él nos pide en obediencia es para que tú y yo prosperemos en nuestro camino. Y cuando Dios estableció autoridades en nuestra vida es con el fin de a veces poder ver en lo que yo estoy ciego. ¿Sí me entiendes? Amén. Gracias. Me siento mejor, José. Qué difícil, ¿verdad? Cuando tenemos hijos le decimos, estudia. ¡Que estudies! Eso ya cuando se acaba la paciencia. ¿Por qué? Porque tu hijo no consigue ver de aquí a 10 años. Tú sí. ¿Y cuántas veces no te has arrepentido de no haber obedecido tú a tu padre y a tu madre en el momento correcto? ¿Verdad? Cuando Dios establece autoridades, aunque no sean perfectas, porque quizá tuviste un padre ausente, quizá tuviste una madre con un carácter de perro, quizá tuviste, no importa, fue la autoridad que Dios puso sobre tu vida. ¿Alguien me entiende lo que quiero decirle? Aunque tengas un pastor con panza, eso debe darte confianza. He aprovechado para hacerme bien a mí mismo un poco. No soy perfecto. Los líderes que Dios está levantando y quizá tú un día vas a ser líder aquí. Sométete a tus líderes ahora de la misma manera que a ti te gustará cuando tú seas líder, que se sometan a ti. Cambia la perspectiva, ¿verdad? Si cuando somos niños consiguiésemos ver el día que íbamos a ser padres y que tendríamos a nuestro hijo diciendo, no me gusta, qué asco, yo no quiero hacerlo, os aseguro que nuestra vida habría sido muy diferente. Pero así es. Dios los ha puesto a nuestras autoridades para hacer que este libro de vida que nos llena, que nos dirige, que nos fortalece, que nos anima, etcétera, 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 pueda morar en nosotros. Así que, escucha. El segundo principio que en Tito capítulo 2 versículo 15 vemos es exhorta. Vamos a ir a Lucas para poder entender un poquito mejor esto. Lucas capítulo 6. ¿Hay alguien conmigo? Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vamos a leerlo otra vez.
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu, con fuerza, con alegría contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Qué necesario es cuando tenemos a una autoridad en nuestra vida que su vida consiste en exhortarnos. No nos gusta. Nuestra primera reacción es: ay, ¿este quién se cree? Ya soy yo bastante mayorcito para gobernar mi vida, ¿verdad? Encima, mi pastor es más joven que yo. ¿Qué me va a enseñar él de la vida? En este caso, en otros tienen pastores ya en la era de los dinosaurios. Pero una de las cosas a las que Dios ha llamado a las autoridades, hermanos, es a exhortar. No solamente a enseñar, es el primer punto, sino a exhortar. Y aquí el nivel ya está cambiando, porque una cosa es cuando alguien te enseña algo y tú dices: ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Qué grande! ¡Qué bien! Ay, pero cuando no cumplimos y nos tenemos que sentir exhortados, es otro tema. Estamos pasando a otro nivel. No es fácil recibir exhortación. Para que lo entiendas, cuando tu hijo ha hecho algo que sabe, escúchame bien, que sabe que no puede hacer, ¿qué necesita tu hijo o tu hija? Una exhortación. Si sigues por ahí, va a haber consecuencias. ¿Me están escuchando los adolescentes aquí? Qué difícil es saber que cuando nos salimos del camino, como decíamos en el texto en Josué, no te salgas de esa palabra ni a diestra ni siniestra. No juegues a... ¿Os acordáis del piececito? Y del bracito. En ese momento es cuando recibimos, y la autoridad, y una buena autoridad de parte de Dios debe venir y exhortarte y decirte: vas mal, cambia de actitud. Si cuando éramos hijos hubiésemos aprendido a escuchar más a nuestra madre y a nuestro padre, aceptar cuando nos exhortaba: no hagas eso, ¿cuánto sufrimiento habríamos evitado, verdad? Ahora es tarde. Ahí están ya las heridas, y gracias a Dios que Él viene, restaura, libera, sana y sigue creyendo en nosotros, nos impulsa, nos envía, pero la herida sigue. Y a veces cuando tocas un poquito, ¡ay! Todavía duele. Acepta la exhortación de las autoridades que Dios te ha puesto. Amén. Y el último punto que nos enseña aquí el libro de Tito es reprender. No, ya aquí te pasaste. Esto ya es todavía otro nivel. Pero escúchame, hemos visto en el libro de Efesios que Dios estableció ministerios con el fin de perfeccionar a los santos para cumplir la obra de Dios. Bien, eso nos incluye a todos. Ahora, Fabio, yo acepto que tú me digas que la autoridad ha sido puesta para hablarme, para enseñarme ese libro de la ley, para que no andemos a un lado a otro, sino que aprendamos cómo Dios nos quiere llevar y hacia dónde Él nos quiere llevar. Ok, pastor, acepto que en algún momento que yo me quiero salir de lo que ya sé, tú me exhortes y me digas: cuidado, no hagas eso. No, pero aquí ya. No. El tercer nivel
ese sí. Ahí ya sí te pasas, porque me pisas los callos. Reprende. ¿Habéis visto lo que reaccionan nuestros hijos cuando reprendemos? Ahí es donde verdaderamente sale de ellos todo lo que está ahí dentrito, lo escondidito. Y aquí es el punto donde en las iglesias descubrimos cómo está el corazón de cada persona. Porque fíjate una cosa, ¿de dónde sale el diamante? Pero de una roca, ¿verdad? Una piedra. O sea, tú ves la piedra y dices, qué cosa más fea. Y cuando el minero saca el diamante, tú lo miras y dices, ¿y esto vale millones? Ahora, cuando tú lo metes en el lugar adecuado y empiezan a tratarlo, golpearlo, a hacer todo el proceso que tienen que hacer para que al final lo que tú veas es un anillo extra carísimo, lo que tú regalaste a tu esposa y te dejó seco eso. Ha tenido que pasar un proceso de quebrantamiento, vamos a llamarlo así para que me entiendas. Todos somos diamantes todavía, en bruto, que quizás poca gente va a dar algo por nosotros, pero lo que Dios ha dicho es que Él nos va a convertir en diamantes preciosos con un valor muy alto. Pero el proceso nos lleva a soportar. No es fácil, cuando somos hijos, no es fácil soportar las cachetadas. O a alguno le gusta. Usted dele, padre, usted dele. Échate 3 más. No. Cuando papá venía con la vara, madre mía. Mi hermano fue más listo que yo, él se metía gorras y se metía cosas en el trasero y venía con un trasero así. Nunca se dio cuenta y le pegaba y no le dolía. Dale, dale otra. Yo no fui tan listo, a mí me dolía desde la primera. Qué difícil fue soportar. Qué difícil fue entender este punto donde nos reprenden, donde nos disciplinan, donde empezamos a pasar a ese proceso en el que todavía se nos ve un poquito lejos de ser un brillante que brilla, pero tú debes entender, dice la palabra de Dios, que Dios al que ama, disciplina. Pero en esta sociedad, donde hemos dicho que la disciplina es mala, en esta sociedad donde decimos que cada uno haga lo que le dé la gana, en esta sociedad donde luchamos por nuestras libertades, en esta sociedad donde somos un mundo libre, en esta sociedad que se está pudriendo de tanta libertad y de no vivir bajo autoridad. No podemos permitir, hermanos, que este espíritu entre en la iglesia. Os confieso, no soy perfecto. Os confieso, hago muchos errores. Y algunos aquí ya habéis podido decir, no me llamó. No me vino a visitar. Suda mucho. Pero lo hemos leído. Dios es el que pone y quita reyes. Toda autoridad es establecida por Él. Los líderes que se están levantando, si a ti te toca estar bajo su autoridad, sométete, aunque no sean perfectos, porque hay bendición en ello. Y cuando Dios te levanta a ti como líder, el mensaje sigue siendo el mismo. Y voy a terminar con esto, por favor acompáñame. Segunda de Timoteo 4:2.
Dice así, empezamos en el 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ¿qué dice ahí? Reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Escúchame, yo nunca te voy ni a hablar, ni a exhortar, ni a reprender por mi propia forma de ver algo. Todo lo que yo te pueda decir, y te animo a esto, ponlo a la luz de la palabra. ¿Me has escuchado? Y si yo alguna vez fallo en decirte algo que no esté a la luz de la palabra, ven y dímelo. Porque entonces en ese caso yo tengo que ponerme delante de Dios y arreglar algunas cosas en mi vida. A veces algunos vienen y me cuentan sus problemas y me miran como diciendo, ¿y ahora qué? Pues no tengo respuesta ahora mismo, déjame orar un poquito y vamos a ver si tengo algo. Te digo por qué. Porque yo tengo temor y temblor de darte algo que no viene de Dios. Porque voy a ser juzgado por ello. Me puedo equivocar. Y dice la palabra de Dios que este es el mejor lugar para equivocarse, su iglesia. Los profetas que hay aquí, os vais a equivocar. Pero eso no significa que tú pares tu ministerio. Sigue practicando y formándote bajo autoridad. Maestros, quizá alguna vez te vas a equivocar. No pasa nada. Yo conocí a un excelente predicador en México que al principio cuando empezó a predicar, él predicaba así tan a gusto que Pedro se ahogó. Hermanos, Pedro se ahogó. Y se ahogó Pedro, hermanos. Y todos a llorar ahí. Pedro se ahogó y todos llorando que Pedro se ahogó. ¿Cómo que Pedro se ahogó? Errores haremos. Errores haremos. Pero Dios dice, toda autoridad ha sido dada por Él y nosotros tenemos que aprender a someternos. Acabo con este versículo. Apocalipsis 3, versículo 19. Yo reprendo, qué duro versículo, Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Lee conmigo otra vez ese versículo, con este nos vamos a quedar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando la vida de alguien nos da igual, no le decimos nada, ¿verdad? Anda y que. Pero cuando nos importa, duele, duele. Y cuando duele, queremos tratar de mostrar la luz, el camino. Lee otra vez este versículo y yo te animo a que lo señales ahí en tu Biblia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y en esta mañana me gustaría que acabásemos así, pidiéndole al Señor que nos llene de su pasión, que seamos celosos de su palabra y que Él ponga sobre nosotros un espíritu quebrantado. Porque vivir bajo autoridad, eso es lo que significa, esa es la esencia, vivir quebrantado, estar dispuestos. Vamos a tomar la Santa Cena, por favor, Manuel, si puedes.